nuevo ejercicio de selectividad, en este caso el del periodo medio de maduración. Esto del periodo medio de maduración tiene que ver con el ciclo de explotación. ¿Qué es el ciclo de explotación? Pues el conjunto de fases por las cuales pasa una empresa a lo largo de su actividad, ya sea comercial o industrial. Vamos a ver el ciclo de explotación de una empresa en principio industrial. ¿Qué quiere decir una empresa industrial? Una empresa que coge materias primas, las transforma y vende u ofrece bienes y servicios. En esa empresa, ¿cuáles son las fases? En primer lugar, compra las materias primas, posteriormente fabrica, es decir, transforma esas materias primas en productos terminados, luego lo vende y luego lo cobra. ¿Por qué se diferencia la venta del cobro? Porque la venta es cuando la empresa se desprende del objeto del bien o servicio y lo utiliza, esa utilidad se la traslada al cliente, y el cobro es cuando efectivamente el cliente paga. Esto puede ser en el mismo momento, este pago del cliente puede ser en el mismo momento en que se produce la venta, pero también puede ser a crédito. Es decir, tú vas al Corte Inglés, te compras una lavadora y a lo mejor no la pagas en ese momento, la pagas en 3 meses, en un año, en los plazos que tú hayas acordado con el Corte Inglés en este caso. Por tanto, la venta es cuando tú efectivamente te llevas la lavadora a tu casa y puedes comenzar a utilizarla, pero el cobro para la empresa no se produce hasta que tú no haces la transferencia bancaria que corresponda. Cabe aquí destacar que es cierto que en las empresas comerciales muchas veces no ocurre todo esto. ¿Cuáles son las empresas comerciales? Las empresas que se dedican a la compraventa de objetos. Imaginemos, yo soy MediaMarkt, yo no fabrico los ordenadores Lenovo. Yo no fabrico los ordenadores Lenovo, pero le compro estos ordenadores a esta empresa china, a Lenovo, y luego yo esos mismos ordenadores los vendo aquí. ¿Qué gana el consumidor gracias a esto? Bueno, pues que pueden ir al MediaMarkt que está en el centro comercial Albufera e ir a comprar el ordenador Lenovo. No es necesario que lo tengan que comprar por internet, lo pueden ver físicamente y tampoco se tienen que desplazar a la fábrica de ordenadores de Lenovo en China, ¿vale? Eso es lo que le permite. Pero claro, esta empresa no está fabricando. Por tanto, de todas esas fases que teníamos en las empresas industriales, en las empresas comerciales realmente solo hay una compra, una venta y un cobro. De esta manera podemos distinguir los siguientes periodos. El periodo que se comprende entre la compra y el inicio de la fabricación, el periodo que se comprende entre el inicio de la fabricación y el final de la fabricación, el periodo que va desde que hemos acabado de fabricar el producto hasta que éste se vende y el periodo que transcurre desde que se vende hasta que se cobra. Cada uno de estos subperiodos lo vamos a llamar de una manera. El periodo que va desde la compra de las materias primas al inicio de la fabricación lo vamos a llamar periodo medio de aprovisionamiento. El periodo que va desde el inicio de la fabricación hasta el final de la fabricación, periodo medio de fabricación. El periodo que transcurre desde el final de la fabricación, es decir, desde el momento en que ya tenemos el producto terminado hasta que lo vendemos, es decir, el tiempo que ese producto ya ha terminado se mantiene en nuestro almacén, lo vamos a llamar periodo medio de venta. Y el periodo que transcurre desde que vendemos el producto hasta que se cobra, lo vamos a llamar periodo medio de cobro. La suma de todos estos subperiodos va a ser el periodo medio de maduración económico. ¿Y qué es el periodo medio de maduración económico? El tiempo que transcurre desde que la empresa compra las materias primas hasta que recupera la inversión en forma del cobro a los clientes. A la hora de calcular cada uno de estos subperiodos tenemos que tener en cuenta una serie de datos. En primer lugar, ¿cuánto es el periodo medio de aprovisionamiento? Bueno, pues si queremos calcular el periodo medio de aprovisionamiento tendremos que utilizar la siguiente fórmula, que es simplemente saber que 360 días o 365 días, ya sabéis, en función de si consideramos el año comercial o el año natural, lo tenemos que dividir entre el número de veces que se renuevan las materias primas en el almacén. ¿Cuántas veces se renuevan las materias primas en el almacén? Bueno, pues esto ¿cómo lo podemos saber? Dividiendo el consumo anual de materias primas
entre el stock medio de materias primas en almacén. Es decir, si anualmente se ponen 10.000 neumáticos en un taller de coches y sabemos que de media en ese almacén de ese taller tenemos 500 neumáticos, ¿cuántas veces renovamos el stock de neumáticos? Pues los 10.000 neumáticos que se ponen anualmente en ese taller entre los 500 neumáticos que de término medio tiene ese taller en su almacén. Por tanto, en este ejemplo, 10.000 entre 500 se renovaría el almacén de materias primas un total de 20 veces. Así que el periodo medio de aprovisionamiento, si consideramos el año comercial, serían 360 días entre 20 veces que se renueva el almacén de materias primas. 360 entre 20 serían 18 días. 18 días sería el periodo que va desde que se compran las materias primas hasta que se comienzan a fabricar los productos. Lo mismo podemos hacer con el periodo medio de fabricación, con el periodo medio de venta y con el periodo medio de cobro. Estas son las fórmulas, pues cuánto es el periodo medio de fabricación, 360 o 365 entre el número de veces que se renuevan los productos en curso de fabricación, y esto es igual a ese mismo número partido de ¿a cuánto es igual el índice de rotación de la fabricación? Al coste anual de la fabricación de los productos que estamos fabricando, partido del stock medio de productos en curso de fabricación. Productos en curso de fabricación son esos productos que se encuentran en este apartado, entre el inicio de la fabricación y el final de la fabricación. Periodo medio de venta, de nuevo, los días del año, entre el número de veces que se renueva el almacén de productos terminados. ¿Y cómo calculamos ese número de veces que se renueva el almacén de productos terminados? Pues las ventas a precio de coste entre el stock medio de productos terminados en el almacén. ¿Cuántos productos terminados tenemos de media en el almacén? ¿Cuáles son esas ventas a precio de coste? Las ventas a precio de coste se diferencian a las ventas a precio de venta en que las ventas a precio de coste es lo que le cuesta a la empresa producir un producto determinado que está destinado a vender. Y las ventas a precio de venta es el precio que paga el cliente por ese bien. Es decir, imaginemos, vamos a poner un ejemplo, que MediaMarkt nos vende el Lenovo, un ordenador Lenovo por 350 euros. Lo que tenemos claro es que a MediaMarkt ese ordenador no le puede haber costado 350 euros porque si no, estaría obteniendo margen de beneficio. ¿Cuánto ha pagado MediaMarkt por ese ordenador Lenovo a la empresa? Pues ha pagado, pues por ejemplo, 175 euros, por poner un ejemplo. Es decir, ¿cuál sería el precio de coste para la empresa MediaMarkt? 175 euros que le ha costado ese producto que ya está listo para la venta. ¿Cuál sería el precio de venta? Sería esos 350 euros que tengo que pagar yo como cliente para comprar ese ordenador a MediaMarkt. Por tanto, esa es la diferencia entre ventas a precio de coste y ventas a precio de venta. ¿Y esta diferencia por qué es importante? Porque si calculamos el periodo medio de cobro, tenemos que dividir el número de días entre el índice de rotación del cobro, y esto no es otra cosa que las ventas a precio de venta entre el saldo medio de clientes. El saldo medio de clientes es, acordaos de esa cuenta que tenemos en el balance, que llamamos clientes, que se pone en el realizable del activo corriente. Bueno, pues cuánto de media tenemos en esa cuenta, cuántos derechos de cobro a clientes tenemos de media en esa cuenta como empresa. Atención al tema. Aquí hemos estado viendo qué es el periodo medio de maduración económico, pero es que no solamente conocemos el periodo medio de maduración económico, sino que también conocemos otro periodo de maduración que diferenciamos y ahora os contaré cuál es esa diferencia. Fijaos que una cosa es cuando esa empresa compra las materias primas y otra cosa diferente es cuando las paga. Igual que es diferente la venta al cobro, lo que hemos dicho, si somos el Corte Inglés, vendemos una lavadora, pero no cobramos esa lavadora hasta dentro de 3 meses. La vendemos hoy, la cobramos dentro de 3 meses, ¿no? Es cuando nos ingresa el cobro, es cuando nos ingresan el dinero en el banco, y la venta es cuando nos desprendemos del objeto como empresa. Ahora, no es lo mismo cuando actuamos como empresa y queremos comprar, pues por ejemplo, ese MediaMarkt que quiere comprar ese ordenador de Lenovo, no es lo mismo el momento de la compra que el momento del pago. ¿Por qué? ¿Cuándo compra? Pues compra en el momento en el que adquiere los ordenadores Lenovo. ¿Cuándo paga?
en el momento en que sale dinero de la cuenta corriente de MediaMarkt y paga a Lenovo por esos ordenadores. Esa es la diferencia entre compra y pago. ¿Por qué es esto importante? Porque no siempre se compra al contado, no siempre se paga en el mismo momento en que se compra, sino que suele haber por término medio una serie de días que van entre la compra y el pago. A ese número medio de días que van desde que la empresa compra las materias primas hasta que las paga, hasta que paga a sus proveedores, lo llamamos periodo medio de pago. Ese periodo medio de pago también tiene una fórmula que es el número de días que tenga el año entre el número de veces que se renueva la cuenta de proveedores igual a 300, al número de días que tenga el año, partido todo ello de la compra de materias primas y el saldo medio de proveedores. Saldo medio de proveedores, recordad, esa cuenta que teníamos dentro del pasivo corriente, que eran los proveedores. Pues ¿cuánto de media vale esa cuenta? Pues si este es el periodo medio de pago, la diferencia entre el periodo medio de maduración económico y el periodo medio de pago es el periodo medio de maduración financiero. ¿Y qué es el periodo medio de maduración financiero? Bueno, pues si el periodo medio de maduración económico era el número de días que van desde que la empresa compra materias primas hasta que recupera la inversión en forma del cobro a clientes, el periodo medio de maduración financiero es el número de días que transcurren desde que la empresa paga a sus proveedores hasta que la empresa recupera la inversión en forma del cobro a los clientes. Dicho de otra forma, si esta empresa aquí paga 1 euro, ¿cuántos días de media tardará hasta que ese euro le sea devuelto gracias al cobro de una venta a los clientes? Eso es el periodo medio de maduración financiero. La diferencia entre el periodo medio de maduración económico es que empezamos en la compra y acabamos en el cobro, y en el periodo medio de maduración financiero empezamos en el pago y acabamos en el cobro. Bueno, vamos a verlo con unos poquitos ejercicios y seguro que nos queda mucho más claro. Bueno, vamos a imaginarnos este problema. Nos dice que a partir de la información de la siguiente tabla calculemos el periodo medio de maduración económico y el periodo medio de maduración financiero y explicar el significado de ambos. Vale, nos dan una serie de datos. El número de veces que se renueva el almacén de materias primas en el año es de 25 veces. Vale, pues este ya sabemos que es el índice de rotación del aprovisionamiento. El número de veces que se renueva el almacén de materias primas en el año. Periodo medio de fabricación nos lo da directamente, son 15. El periodo medio de ventas nos lo da, son 20. El número de veces que se renueva el derecho de cobro a los clientes en el año son 8 veces. Y el periodo medio de pago a proveedores son 35 días. Nos piden el periodo medio de maduración financiero y el periodo medio de maduración económico. El año comercial nos dice que consideremos 360 días. Vale, vamos primero a tener claras cuáles son las fórmulas que tenemos que utilizar. Bien, tenemos estas las fórmulas. El periodo medio de maduración económico es periodo medio de aprovisionamiento más periodo medio de fabricación más periodo medio de venta más periodo medio de cobro. Vamos a intentar ver qué es lo que no sabemos. Vale. ¿No sabemos el periodo medio de aprovisionamiento? No, pero sabemos una formulita que teníamos por ahí, que el periodo medio de aprovisionamiento es igual al número de días que tenga el año. En este caso nos lo dice en el problema, considerar año comercial. Pues si tenemos que considerar el año comercial, que nos lo pone aquí, ¿vale? Si nos lo dice, nosotros lo hacemos y ya está. Así que 360 entre, sabíamos que una era el índice de rotación de aprovisionamiento de las materias primas. ¿Cuántas veces se renueva el almacén de materias primas en el año? Y eso sí nos lo dice, así que ya directamente podemos saber que el periodo medio de aprovisionamiento son 360 entre 25. Y 360 entre 25 son 14,4 días. Vale, o sea que hay 14,4 días desde que la empresa compra las materias primas hasta que se inicia la fabricación. Durante esos 14,4 días las materias primas permanecen almacenadas en nuestro almacén de materias primas. Vale, ya tenemos el periodo medio de aprovisionamiento, 14,4. Periodo medio de fabricación, nos lo da en el problema, nos lo dice aquí, exactamente, 15 días. Pues si nos lo dice, ya sabemos que el periodo que transcurre desde que se inicia la fabricación hasta que se termina de fabricar son 15 días. O sea que si somos Toyota, empezamos a poner en marcha la fábrica, y si hoy nos proponemos
tener acabado un Toyota en 15 días, pues si se cumplen los datos de este problema lo conseguiremos. Dentro de 15 días tendremos ya el Toyota acabado, no vendido, pero lo tendremos acabado. Periodo medio de venta. Periodo medio de venta, número de días que van desde que hemos acabado la fabricación hasta que se vende ese bien o servicio, es decir, hasta que se vende ese Toyota, son 20 días. Y por último, el periodo medio de cobro. El periodo medio de cobro no nos lo da, pero no sabemos la formulita. ¿Cuál es el periodo medio de cobro? El periodo medio de cobro son 360 entre el índice de rotación de los cobros. ¿Cuál es el índice de rotación de los cobros? El número de veces que se renueva el derecho de cobro a los clientes en un año. ¿Y cuál es el número de veces que se renueva el derecho de cobro a los clientes en un año? Pues 8 veces. Si tenemos 360 días y renovamos 8 veces, ¿cuántos días transcurren por término medio desde que se vende los productos hasta que se cobran a los clientes? Pues 360 entre 8, que son 45 días. Vale. Por tanto, ya tenemos aquí que el periodo medio de cobro son 45. ¿Cuál es el periodo medio de maduración económico? Sumamos todo lo que tenemos aquí y nos sale que el periodo medio de maduración económico son 94,4 días. Como nos dice aquí que luego expliquemos el significado, bueno, pues voy a explicarlo ya directamente aquí. Vale, pues la interpretación no es otra que esta, que el periodo medio de maduración económico es el número de días que transcurren por término medio desde el que la empresa compra las materias primas hasta que recupera la inversión a través del cobro a clientes. Bueno, ya hemos hallado el periodo medio de maduración económico, nos falta el periodo medio de maduración financiero. Y como nos falta el periodo medio de maduración financiero, vamos a irnos a esa fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Voy a empequeñecer todo esto, porque esto, bueno, está bien que lo tengamos ahí, pero así tenemos más rango de visión. ¿Qué nos dice la formulita? Nos dice que el periodo medio de maduración financiero es el económico menos el periodo medio de pago. ¿Cuánto es el periodo medio de maduración económico? Bueno, el periodo medio de pago, que también lo conocemos como PMP, simplemente. ¿Cuál es el periodo medio de maduración económico? El periodo medio de maduración económico son 94,4 días. ¿Y el periodo medio de pago? El periodo medio de pago a proveedores nos lo da en el problema, nos lo dice aquí. Y aquí nos dice, ni más ni menos, que son 35 días. Así que 94,4 menos 35 son 59,4 días. Vamos a decir qué significa el periodo medio de maduración financiero. El periodo medio de maduración financiero es el número de días que transcurren por término medio desde que la empresa paga a los proveedores por la compra de materias primas hasta que recupera la inversión a través del cobro a clientes. Como veis, la interpretación es muy parecida en los dos casos, ¿no? Lo único es el momento en el que empezamos a contar ese número de días. En el periodo medio de maduración económico contamos desde la compra hasta el cobro, y en el periodo medio de maduración financiero contamos no desde la compra, sino desde el pago hasta también el cobro. Vale, pues aquí, si queremos añadir algo, podemos decir que en este caso ese número de días que transcurren de media entre que se paga a los proveedores y que se cobra de los clientes es de 59,4 días. Imaginemos este problema que nos dice que una empresa presenta la siguiente información contable referida al ejercicio 2015. El saldo medio de la cuenta de proveedores son 2.000 euros, el saldo medio de clientes son 2.000 euros, el coste de las ventas son 9.600 euros, el saldo medio de las existencias en almacén son 800 euros, las ventas a crédito son 12.000 y las compras a crédito son 8.000 euros. Consideramos el año comercial de 360 días y nos piden el periodo medio de maduración económico y el periodo medio de maduración financiero. Vale. Este problema, en principio, parece bastante parecido al anterior, pero nos tenemos que dar cuenta nosotros de un asunto. El asunto es el siguiente. Apartado A. Nos pide el periodo medio de maduración económico.
Para calcularlo ya sabemos que es el periodo medio de aprovisionamiento, más el periodo medio de fabricación, más el periodo medio de venta, más el periodo medio de cobro. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que, como hemos hablado, no todas las empresas son industriales, no en todas las empresas hay transformación, no hay fabricación en todas las empresas. Y en esta empresa parece que no hay fabricación, que es una empresa comercial, que se dedica a comprar productos y a venderlos. Ejemplo claro de esto serían las tiendas de segunda mano. El Cash Converters lo que hace es compra productos ya terminados, sus materias primas son productos ya terminados y simplemente pues se encarga de venderlos. Evidentemente, en medio de todo ese trámite, lo que hay es una revisión de que el producto está en condiciones adecuadas, lo limpian, lo arreglan en caso de que sea necesario y lo ponen a la venta. Pero realmente ese proceso de transformación es un proceso tan pequeño que podríamos considerarlo una empresa meramente comercial. Compra productos de segunda mano que la gente no quiere, esa gente necesita el dinero y no quiere esos productos, los compra el Cash Converters y lo vende a quien los necesite. Actúa de intermediario en ese sentido. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre aquí que tenemos los siguientes datos. El saldo medio de proveedores, ¿para dónde va? Bueno, pues el saldo medio de proveedores, si nos fijamos, va para calcular la fórmula del periodo medio de pago. Así que, vale, ahí va. ¿Para dónde va el saldo medio de clientes? Pues si os acordáis, el saldo medio de clientes va para calcular la fórmula del periodo medio de cobro. ¿Para dónde va el coste de las ventas? El coste de las ventas en principio nos iría al periodo medio de venta. Aquí voy a hacer un asterisco porque vamos a tener que tener en cuenta un detalle para cambiarlo. ¿A dónde va el saldo medio de existencias en almacén? El saldo medio de existencias en almacén iría o bien al periodo medio de venta o bien al periodo medio de aprovisionamiento, ¿vale? Bueno, aquí también voy a poner un asterisco porque lo tenemos que tener también en cuenta este asterisco. Esos dos asteriscos van relacionados. ¿A dónde va las ventas a crédito? Las ventas a crédito, es decir, las ventas a precio de venta, el volumen total de ventas que hemos hecho a los clientes, eso nos va a periodo medio de cobro. Y por otro lado, ¿a dónde va las compras a crédito? Las compras a crédito van al periodo medio de pago. Consideramos el año comercial. Fijaos que no tenemos ningún dato relativo al periodo medio de fabricación. Este dato lo podemos tachar. Y fijaos también que la línea temporal de esta empresa simplemente compra y vende. No hay un proceso de transformación. Entonces, ¿qué ocurre? El periodo medio de aprovisionamiento es el que transcurría desde que se compraban hasta que se iniciaba la fabricación. El periodo medio de venta es el que transcurre desde que se ha acabado la producción, se ha acabado la fabricación y se vende el producto. Pero aquí, como no hay fabricación, no tenemos periodo medio de aprovisionamiento y periodo medio de venta. Tenemos un solo periodo. Si esta empresa es comercial, simplemente compra y vende. Es decir, para ella estas dos fases no existen, ni el inicio de la fabricación ni el final de la fabricación. Si no existen estas dos fases, podemos decir que, por supuesto, no existe el periodo medio de fabricación, porque no tendría ni ese inicio ni ese fin que tiene el periodo medio de fabricación, y que ese periodo medio de aprovisionamiento transcurriría desde la compra hasta la venta. Periodo medio de aprovisionamiento o periodo medio de venta. Pero tenemos que tener en cuenta que si se trata de una empresa comercial, estos dos periodos en realidad van a ser el mismo. Y como van a ser el mismo, nos da igual en este ejercicio, como se trata de una empresa comercial en la que solamente hay dos fases en el periodo medio de maduración económico, nos da igual hablar del periodo medio de aprovisionamiento que el periodo medio de venta. Bueno, como es el periodo que transcurre desde la compra a la venta, lo podríamos llamar de cualquiera de las dos maneras, pero yo me voy a decantar por periodo medio de aprovisionamiento, ¿vale? Vamos a utilizar el otro, pero yo voy a utilizar el periodo medio de aprovisionamiento. Entendido este asterisco, pues ya sí que tendríamos claro que, como yo he dicho que no vamos a utilizar el periodo medio de venta, pues que este dato lo eliminaríamos también, tampoco lo vamos a tener.
y este periodo medio de venta que he puesto aquí, pues en realidad es un periodo medio de aprovisionamiento. Con ese asterisco, teniendo en cuenta ese asterisco y la explicación que he dado para las empresas comerciales. En tanto, este ejercicio, si solo tenemos dos subperiodos, se nos simplifica. ¿Cuánto es el periodo medio de aprovisionamiento? Bueno, pues el periodo medio de aprovisionamiento sería 360 entre el índice de rotación de aprovisionamiento. Este índice de rotación del aprovisionamiento no lo tenemos, sino que tenemos que calcularlo. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, pues teníamos otra formulita, que era que ese índice de rotación era igual a, en este caso, el coste de las ventas. En este caso, el coste de las ventas es ventas a precio de coste, o lo que es lo mismo, el coste de las materias primas que tenemos en el almacén, consumo de materias primas en el almacén. Y en el denominador, ¿qué tenemos? Tenemos el saldo medio de existencias en almacén. En el caso del periodo medio de ventas serían las existencias de productos terminados. En el caso de las materias primas serían el saldo de materias primas en almacén, saldo medio de materias primas en almacén. En este caso, como tanto las materias primas como los productos terminados son lo mismo porque ya compramos productos terminados, pues el saldo medio de existencias en almacén. Verlo sustituyendo aquí mismo, el coste de las ventas no es otra cosa que esas 9.600. El saldo medio de existencias en almacén son 800. Y por tanto el índice de rotación 9.600 entre 800 son 12. De esta manera el periodo medio de aprovisionamiento son 30 días. Vale, pasamos a lo siguiente, que es el periodo medio de cobro. El periodo medio de cobro, que es igual a... ¿Qué es esto de aquí? 360 entre el número de veces que renovamos la cuenta de clientes, de cobro a clientes. Esto es lo mismo que 360 entre las ventas a crédito, entre el saldo medio de clientes. ¿Tenemos las ventas a crédito? Sí. Tenemos que las ventas a crédito son 12.000. ¿Tenemos el saldo medio de clientes? Sí. Tenemos que el saldo medio de clientes son 2.000. Bien, sabiendo esto, tenemos ni más ni menos que 360 entre 6 es nuestro periodo medio de cobro. 360 entre 6 son 60 días. Tenemos ya el periodo medio de aprovisionamiento y el periodo medio de cobro, que tenemos 30 más 60, que son 90 días. 90 días son el número de días que transcurren en término medio desde que la empresa compra, en este caso los productos terminados, hasta que recupera la inversión en forma de cobro a clientes. Apartado B. Periodo medio de maduración financiero. Es el periodo medio de maduración económico menos el periodo medio de pago. ¿Tenemos el periodo medio de pago? No tenemos el periodo medio de pago. Voy a hacer esto en letra muy pequeñita porque ya lo hemos visto. Y así podemos ver el enunciado. El periodo medio de pago ya sabemos que es esta formulita de aquí, el número de veces que se renueva el pago a proveedores, lo tenemos que calcular. ¿Y cómo lo calculamos? Pues las compras a crédito, las compras que hace la empresa, entre el saldo medio de proveedores, lo que le debemos de media a los proveedores. ¿Tenemos las compras a crédito? Sí, en el ejercicio nos lo da, son 8.000. ¿Tenemos el saldo medio de proveedores? Sí, en el ejercicio nos lo da, son 2.000. Y tenemos que es 360 entre 4. Y 360 entre 4 son 90 días. ¿Qué ocurre? Que el periodo medio de maduración económico son 90 días, lo hemos calculado en el apartado anterior, y que el periodo medio de pago son 90 días. Por tanto, ¿cuál es el periodo medio de maduración financiero? 0 días. Es decir, ¿cuánto tiempo transcurre desde que la empresa paga a sus proveedores hasta que recupera la inversión en forma del cobro a los clientes? Transcurren en término medio 0 días. Por tanto,
coinciden, en este caso, el momento de cobro con el momento de pago a los proveedores. Aquí tenemos el periodo medio de aprovisionamiento y aquí el periodo medio de cobro. Como hemos visto, el conjunto de estos dos valores es el periodo medio de maduración económico. Pero también hemos visto que el periodo medio de pago, es decir, el tiempo que transcurre desde que compra hasta que paga, ese periodo medio de pago es exactamente igual al periodo medio de maduración económico. En ambos casos son 90 días. ¿Qué está ocurriendo? Oye, pues lo que está ocurriendo es que los proveedores están esperando a ser pagados en el momento en que la empresa recupera la inversión gracias al cobro a clientes.